Durante unos años que recordamos con nostalgia, estuvimos asistiendo fascinados a un fenómeno cinematográfico ciertamente bello, emocionante, fuerte, racial. El Indio Fernández, el famoso director mexicano, logró crear un cine nacional autóctono, un cine, sin embargo, que fue capaz de traspasar las fronteras del país y de llegar a interesar por igual a los públicos del mundo entero. Era un cine que tenía fuerza y que tenía también emoción, y era un cine que tenía al propio tiempo rigor técnico y cinematográfico, y era un cine que tenía poesía en las imágenes y en los temas. Este es el hombre legendario del cine mexicano, el famoso maestro, el Indio Fernández, el hombre que tenemos aquí hoy y que nos ha hecho el honor de hacer un largo viaje desde su patria, a la que tanto amamos en España, para venir a dialogar con nosotros hoy y a pasar un poco de revista a su vida llena de éxitos. Muchas gracias, Emilio, bienvenido, estamos encantados de tenerle aquí y esperamos que se sienta feliz entre nosotros. Lo estoy. Antes que todo, quiero manifestarles mi gratitud. Tal distinción yo no me la merezco. Sin embargo, la aprovecho por el placer de estar con ustedes. Muchas gracias, Emilio. Vamos a entrar ya rápidamente, sin más prolegómenos, en el tema que es usted. Usted, que es un tema, por otra parte, recio, viril, importante, aparte de como hombre de cine, como hombre pura y simplemente. Usted nació en Mineral del Hondo, al norte de México. Si no están mal mis datos, un día 26 de marzo del año 1904. Exactamente, sí, señor. Dicen las crónicas, y no sé hasta qué punto las crónicas mienten o son veraces, usted me lo puntualizará, mi cuate, que a los 10 años ya se unía usted a las huestes de Pancho Villa. Sí, señor. Tan temprano, tan pronto, tan pequeño. Es que cuando vino la revolución, todo el pueblo mexicano luchaba ya por una causa. Yo sin saberla, pero mi padre me llevaba. Mi padre, que llegó a ser general y murió con 32 heridas. Y murió en la pobreza, ya completamente olvidado de los que lucharon por la revolución. Hoy en día, sin embargo, 60 años después, todo el mundo enarbola la bandera de la revolución para justificarse la razón por la cual luchó ese pueblo mexicano. De manera que su padre se lo llevaba a usted a la revolución como si se lo llevara de paseo. Y a mi madre también. Y a su madre también. Sí, señor. Todo el pueblo iba ahí, hombres, mujeres, niños. Todos seguían a su caudillo, a su Pancho Villa. Más que a un hombre, se seguía una razón. Había un clamor por una justicia social, en que había unos cuantos privilegiados que eran dueños de todo México, y la mayoría no tenía nada y tenía que trabajar como esclavos. De manera, ¿su padre qué profesión tenía? Militar, pero antes de entrar... Antes de entrar. Minero. Minero. O sea que ese pueblo llamado Mineral del Hondo es porque es un lugar donde hay minas. Había minas. Había. ¿De qué eran las minas? De carbón. Ajá. Nada más que por el Grisú hubo unas explosiones y tuvo que abandonarse. Y ya ese pueblo no existe. Sin embargo, hay una anécdota un poco graciosa, en la cual unos amigos míos que querían cerciorarse realmente si yo había nacido allí, vieron que había nada más escombros. Y sin embargo, por el cariño, por el humor, cortaron un mezquite, le pusieron una tabla y le pusieron la inscripción. Aquí nació el tal por cual del Indio Fernández. Sí. Muy bien. ¿Y qué recuerdos tiene usted de esos años, de los 10 años, de ese tropel revolucionario en el que usted estaba metido un poco sin saber qué era todo aquello? Yo creo que yo fui el niño más feliz de la vida. ¿Sí? No tenía que ir a la escuela. Tenía un caballo y un rifle. Sin embargo, todo el mundo tenía conciencia de que habíamos que tener que aprender a leer y a escribir. Y entre unos y otros se ayudaban. Y nosotros, cuando llegábamos a un pueblo, lo primero que hacíamos, es decir, mi padre y todos los mayores, era poner a los niños a la escuela. Ya fuera una semana, ya fueran 15 días, un mes, nunca más de un mes, porque siempre andábamos en marcha. ¿Su padre era de los amigos y de los consejeros de Pancho Villa? Sí, señor. Sí.
O sea Sí. que había entre ellos una relación humana directa. Muy directa. Acaba de morir un tío mío, un hermano de mi papá, el general don Nicolás Fernández, uno de los grandes hombres que fueron acompañantes de mi general Villa. El final de esa historia tremenda, de esa historia bellísima, de esa historia emocionante y dramática, ¿usted lo recuerda? Perfectamente. ¿Cómo bien. se le quedó grabado en su memoria? Tanto así que sigo pensando en lo mismo. Ahora son otros medios por los cuales se tiene que luchar y otra de las razones por las cuales uno debe luchar. Hay fuerzas mayores, los advenedizos, los individuos que sin haber escuchado un tiro se adjudicaron por un título, por lo que fuera. Los beneficiarios del sacrificio de los demás. Sí, señor, es lo que estamos viviendo nosotros ahora, pero sí hay una conciencia en México de esa lucha por una justicia social. Desgraciadamente no se encuentra uno toda la honestidad que debería de ejercer, porque el poder cambia a los hombres. Llegan los 19 años de Emilio Fernández y le sorprenden siendo conspirador y al propio tiempo teniente coronel. De modo que estaba usted cumpliendo dos funciones que parecen en principio contrapuestas. Yo recuerdo en un combate, siendo yo un niño, en la toma de Zacatecas, un general del cual yo estaba enamorado por sus virtudes y por su valentía, mi general Felipe Ángeles, explotó una granada, hubo muertos y una bola de cosas, y ya nos descubrieron del Cerro de la Bufa. Dijeron, no, mi general, fue un accidente, explotó una granada aquí con el arreglador de espoletas. Y yo me quedé estático y me dijo, fíjate, tú vas a ser artillero, eres hombre, y después de esta batalla va a venir la paz. Y yo voy a abrir de nuevo el colegio militar y tú vas a entrar a la escuela de artillería. A él lo fusilaron años más tarde y en 1920, después del movimiento de Agua Prieta, que mi general Obregón tomó las riendas del país, se abrió el colegio militar. Yo era ya entonces capitán primero de caballería y entré al colegio militar. Se me preparó y entré y tomé el arma de artillería en recuerdo de lo que me había dicho mi general Felipe Ángeles. ¿Y salió usted entonces como oficial superior? Yo era capitán primero y salí con el mismo grado. Ah, con el mismo grado. Sí, yo soy ingresado y egresado del colegio militar. Sí, señor. De ahí me fui a fundar la Escuela Militar de Aeronáutica. Vi que era una arma con más futuro y soy fundador de esa escuela, que ahora todos mis compañeros, que son generales, casi todos, nos reunimos cada 2 meses a una comida y nos vemos con un cariño enorme, cada vez faltando uno o uno más. Desde muy niño, por lo tanto, aprendió usted las artes marciales. Sabía usted darle al gatillo, manejaba usted bien el rifle, montaba a caballo como un jinete consumado. Sí, señor, amo los Como caballos. un charro consumado, diríamos, aplicando el término preciso. El charro mexicano significa para mí y para todos los otros los mexicanos el símbolo de la hombría y de la mexicanidad. Tanto los charros como sus mujeres, sus niños, sus niñas. Y esa tradición no se ha perdido. En todas partes de México, domingo por domingo, son las fiestas nacionales. Ahí está la escaramuza que nos la llevó Cortés por primera vez allá. Está la reata que se maneja como en ninguna parte del mundo. Tenemos una devoción y un cariño inmenso por el caballo. Creo yo que en México el entrenamiento a un caballo, la rienda que decimos nosotros, se hace allí con más delicadeza y más cuidado que en ninguna parte del mundo. En cierto modo, el charro se parece un poco a esa otra figura que el cine norteamericano puso en circulación, ya hecho mítica y legendaria, del cowboy. Pues ellos aprendieron de nosotros, señor. Ellos aprendieron. Sí, todos se agarraron, pero ellos con un espíritu de conquistadores, agresivo y un poco de... Porque en cada gringo hay un sargento en una invasión y son groseros. Bueno, esa es otra cuestión. El hecho es que siendo usted teniente coronel, sin embargo, se convirtió en conspirador, fracasó
un pronunciamiento en el que usted estaba implicado y lo encarcelaron. En Santiago de Tlatelolco. Tenía usted 20, Un poco más o menos, 24 como 20 años. O 20 años, 20 años. Sí, yo fui sentenciado a 20 años. Estuve 3 años preso, me escapé y fui a dar a Estados Unidos, ¿Dónde estaba usted preso? en Santiago de Tlatelolco. ¿Y cómo se escapó? Pues es un poco larga la bueno, historia, pero fue dinamitando una de las paredes de mi A lo macho, biografía. a lo puro macho. Así me lo hicieron saber. Mi don Emilio. Muchas gracias. Es usted un charro de arriba abajo. Y dinamitado por unos compañeros de usted, por unos amigos y fieles y leales compañeros suyos. Unos soldados que habían sido soldados bajo mis órdenes, Ajá. ellos me trajeron un cartucho de dinamita, un cincel, un martillo, y ellos hacían ruido para que yo hiciera la perforación para poner el cartucho de dinamita. O sea que el artista era usted. Pues no sé, pero yo tenía que salir de allí, Y salió. y salí. Y entonces tuvo usted que salir del país corriendo naturalmente y se fue a California. Pues no a California, porque ¿no? a California van casi todos. Fui a dar a Texas, donde no se le querían a los mexicanos, y tuve muchos pleitos, muchas cosas, y recorrí todo Estados Unidos, hasta que llegué a Chicago, donde en 1928 conocí a Rodolfo Valentino. Yo ya estaba implicado por circunstancias de mujeres y de circunstancias muy especiales, que yo había salvado a una mujer que se estaba ahogando y era la amante de Babyface, y estaban con Al Capone y yo estaba metido en esa bola de cosas. ¿Está usted metido en ese embrollo de gángsters también históricos? Porque Billy el niño era Babyface, ¿no? Babyface, sí. Y conocí a Al Capone, conocí a todos. Y yo sabía bien que estaba metido en una cosa que a mí no me convenía. Ajá. Entonces Valentino, que me vio a mí en una comida, estaba una orquesta argentina, Bianco y Bachicha. Ah, sí. Estaban ellos tocando allí. Yo había estado en Argentina y me vieron bailar y él me llamó y me dijo, ¿tú eres argentino? Le dije, no, soy mexicano. Mira, yo voy a ir a Chicago, voy a Nueva York. A mi regreso te voy a llevar a Hollywood, tú tienes que ir a Hollywood. Allá lo envenenaron o lo mataron o no sé qué cosa pasó en Nueva York, porque había muchas envidias contra los latinos porque él era latino. Y murió. Y el cadáver lo trajeron, La misteriosa muerte. lo traían para California. Y a mí me tocó ir a la estación y vi que ahí estaba el cadáver de él y le hablé yo al conductor que si no me permitía subirme y acompañarlo hasta Hollywood. Y así llegué yo a Hollywood, señor. Acompañando los restos de Rodolfo Valentino. Valentino. Estuve yo en el velorio y en el entierro. Bien, pero mientras tanto había pasado algo. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la fuga hasta ese momento? Como 4 años. ¿Y en esos 4 años de qué vivía usted en Estados Yo Unidos? trabajé en el pico y la pala, En Pico y la Pala. trabajé en los trabajos más duros que puede hacer un hombre. Fui estibador, fui todo, cargador. Pero yo me prometí una cosa, mesero nunca lo voy a hacer para servirles a estos. Todo menos camarero para servirles a estos señores. No que menosprecie yo Ya. el puesto de un camarero, ¿no? Para eso se nace y se disciplina y es una profesión muy digna. Pero para mí, estúpidamente, era un orgullo en el cual yo no quería servirles a los americanos. Usted era capaz de cualquier trabajo, por duro aunque fuese, menos el de servirles. Exactamente. Bien, usted hizo de recolector de algodón, creo, también. También fui pescador, sí, señor. Pescador, buscador de petróleo también. No, yo trabajé en la pizca del betabel, pizca del algodón, de naranja, de todas las cosas del campo. Pastor. Fui pastor, yo estuve en Montana cuidando un rebaño de 5,000 ovejas, con un frío allá de 60 bajo cero Fahrenheit. ¿Y qué hacía usted en esos días tan fríos con ese rebaño encima? Pensar. Yo aprendí a pensar en mi celda en Santiago de Tlatelolco. Y he sabido pensar cada vez que estoy en cualquier parte solo. ¿Fue usted también agricultor? Pues no, bueno, pero cuando menos le hice a todo eso. Un poquito de todo. Sí, señor. ¿No? Bien, llega usted a Hollywood acompañando los restos de Rodolfo Valentino. Sí. Y podemos decir que ahí empieza otra etapa de la vida del Indio Fernández. Ahí me encontré con varios mexicanos, algunos de ellos exiliados de México, algunos generales, a otras personas que también soy hoy en día en México, personas muy grandes dentro del cine. Y yo estaba todavía con la idea de levantarme en armas. Estaba adquiriendo armas para levantarme en el Puerto Bomba.
en el Golfo de Cortés. Pero estaba allí el licenciado que había sido derrotado él para presidente. En unas elecciones. Sí, y él tuvo que ir allá y era profesor de canto y él me dijo, ya se acabaron las revoluciones en México, no debes tú pensar en eso. Debes pensar que estás ahora en la meca de una de las manifestaciones más grandes que existen en el mundo, que es el cine. Y me dijo lo que él pensaba del cine. Me dijo, es mucho más fuerte que una ametralladora, que un fusil. El cine es un medio de expresión tan rico que todas las artes, todos los oficios se inclinan devotamente para que un hombre coja una idea y cuente un cuento mejor. Me dijo, fíjate que la gente hasta paga por verlo. Y tú aprendes cine aquí, regresa a México, ya cine y harás más bien a México que ir a combatir con un fusil. Y efectivamente, entonces, usted conoció la eficacia, la profundidad, la penetración, la fuerza de esta nueva arma que usted iba a manejar tan brillantemente después. No lo entendía yo muy bien. ¿No? No, pero una vez en los estudios Universal, que tenían ahí un grupo chiquito de jóvenes contratados que les daban 75 pesos a la semana, en los cuales estaba Anthony Quinn. Entonces me llevaron a mí a ver una proyección de un cine mexicano. Y era que estaba Sergio Eisenstein, estaba cortando una película que había hecho en México, que se llamaba Tormenta sobre México. Y cuando yo vi esas imágenes de Thiele, el fotógrafo, y de Eisenstein, que nunca lo saludé a él, pero lo vi, y yo vi y dije, sí es cierto, el cine mexicano puede existir, y yo voy a aprender y voy a ir a México a hacer cine. Y así fue. Luego yo empeñaba hasta un tuxedo que tenía para pagarle a un mexicano una llamada de extra para trabajar con el señor John Ford, que los dos son mis maestros. ¿Pero qué es lo que empeñaba? Un tuxedo. Yo tenía dos trajes, un tuxedo y un traje de baño, que era todo lo que tenía, y me iba a la playa ya para pasar el día yo con mi traje de baño y unos pantalones, era todo. Ah, empeñaba el traje y se quedaba solo con el bañador. Sí, y le daba, y el pantalón, le daba yo, si a él le pagaban $5 o $7.50, que era esto, yo le daba 10 o 12. Y siempre me lo vendían porque el comercio siempre ha funcionado. Mientras llegó eso, usted estuvo trabajando ahí de actor y de bailarín. Yo fui hasta bailarín, ¿ve usted? Yo había estado en Argentina y aprendí a bailar, y entonces un catalán, el señor Cugat, Javier Cugat, había ido a dar allá unos conciertos. A los americanos no les interesaba la música seria, pero había esta cosa de orquestas nuevas, y él formó una orquesta, y tiene una novia que se llamaba Carmen Castillo, sí, que cantaba. ¿Fue su primera esposa? Fue su primera esposa, y ellos formaron una orquesta y tocaban en el Coconut Grove. Exacto. Estaba ahí Bing Crosby y todas cosas, era un trío. Y a mí me invitaban para que yo saliera a bailar y vieran cómo era el baile. Y así fue como estuve yo cerca de eso. Qué bonito, está usted coincidiendo históricamente con una serie de personajes que nos son muy familiares. Qué bien supo evolucionar Cugat, viendo que al violín clásico no le hacían caso y cambiándose para la rumba. Y además ayudaba a él porque era muy buen caricaturista. Sí. Él le hacía caricaturas a todos los demás. Había ya un restaurante muy famoso que se llamaba el Brown Derby, y ahí tenía sus caricaturas él. Bueno, quizás sea bueno dejar ya por un momento esa estancia en Estados Unidos para enfrentar el momento en que regresa a México. Usted se acoge a una amnistía que se produce, ¿no? Sí, exactamente. ¿En qué año era? 33. 33, sí, señor. ¿Y regresa usted con verdadera ilusión? Ilusión, y me encontré ahí algunos amigos que había conocido en Hollywood. Ajá. Entonces yo empecé de extra, empecé a ver, y entonces comencé a ver que lo que estaban haciendo pues necesitaba mucho de lo que se podía hacer. Yo traía la obsesión aquella de lo que había visto en la película del señor Sergio Eisenstein. Por fin, un día, yo escribí un guión y David Silva me llevó con un general que era piloto, el general Azcárate,
Y yo fui para ver si podía hacer la película. Y el charro negro, Raúl de Anda, me dijo, mira, indio, no le estés hablando de técnicas, eso no funciona. Tú dile que es un negocio, que él va a meter 80,000 pesos y se va a ganar 5 millones de pesos. Y yo llegué con mi general casi temblando. Él me conocía y dice, como que usted está metido en el cine. Sí, mi general. Bueno, pues aquí ya leí el guión y me parece bien. Le dije, mire usted, no vamos a hablar de técnicas, esas cosas. Este es un negocio. Usted invierte 80,000 pesos, usted se va a ganar 5 millones de pesos. Dice, firma acá. Y firmé. Sí, así fue como yo empecé. Qué pronto aprendió usted la lección. Y me pagaron 200 pesos mexicanos. Ajá, 200. Y un traje. No queda nada ni de los 200 ni del Pero traje. se ganó los 5 millones. Ah, sí, ganó Todavía 5 siguen. millones. Sí, La Isla de la Pasión se Esa llama. fue la primera película filmada en 1942. Por ahí, sí, La señor. Isla de la Pasión. Sí, señor. Después hice para Raúl de Anda, Soy puro mexicano. Ujú. Y después me vino una etapa un poco comprometedora para mí porque Dolores del Río había regresado. Advirtiendo usted que la primera película que yo trabajé de extra, Dolores del Río era la estrella. Esa había sido... ¿Se acuerda del título de esa película? Sí, ¿Cómo era? Ramona, Ramona. sí, señor. Que fue una película que tuvo mucho éxito Dolores del Río fue y que se dio mucho aquí también. una gran actriz en Hollywood. Se le dieron a ella de las películas más importantes, de los directores más grandes. En México dicen que no era nada, que yo la hice, no es cierto. Estaba muy hecha ya. Dolores del Río era una Claro. gran estrella Sí. en el mundo. Por ciertas circunstancias ella dejó Estados Unidos, vino a México y por destino, azares del destino, me escogió a mí e hicimos una buena compañía. Su colaboración comenzó en el año 1943 con Flor Silvestre, que fue una película de éxito tremendo. Yo la escribí, la adapté y la dirigí. A mí me habían contratado para hacer un western. Pero yo tenía en mente lo que había vivido en mi vida, en la Revolución, en lo que había visto con el señor Eisenstein, con Ford, que yo trabajé con Ford en películas muy importantes. Bueno, y ahí entonces es cuando en Flor Silvestre, más que un western, nos da usted por vez primera una versión de México y una versión de la Revolución Mexicana. Exactamente, así sucedió. Un poco como una crítica de los excesos de ciertos revolucionarios. Fíjese que yo no soy crítico para criticar nada. Yo nada más siento las cosas y las hago. Yo todo lo que he hecho, a mí no se me puede otorgar nada. Yo lo único que he hecho es escoger trozos de la vida mexicana, que yo la he visto, la he sentido, y han resultado películas mexicanas. Es curioso que en esta película empieza usted a tener un equipo que habría de repetirse muchas veces en lo futuro. En esta película está usted trabajando ya con Gabriel Figueroa de cámara. Sí, él fue la primera película que trabajamos juntos. Eso Él es. era fotofijas. Él era fotofija. Era fotofijas. Él trabajaba con Jack Draper y todo así, entonces empezó conmigo. Acá hicimos muchas películas, casi todas juntos, el señor Alex Phillips. Ahora yo acabo de sacar los premios más grandes con el alumbrador de Gabriel. Después de... Bueno, en ese momento en el equipo a que nos referíamos está Figueroa y están ya juntos Pedro Armendáriz y Dolores del Río, que han sido dos de sus intérpretes favoritos. Exactamente. Hay una cosa muy difícil y muy interesante en el cine, que es al formar un reparto. Yo creo que para hacer una pareja es más difícil que hacer una pareja de matrimonio. En una pareja cinematográfica, yo no sé qué misterio existe, pero debe ser que la gente crea en ellos, que es una pareja convincente. Y lo era. Pedro, muy viril, masculino, ella muy femenina. Luego vino María Félix y Pedro también surgió. Pero además, Entonces, ¿cómo los retrataba usted? Eso era asombroso, porque yo he conocido a Pedro después y tuve ocasión de conversar con él algunas veces. La última cuando vino de jurado al Festival de Cannes, lamentablemente poco después murió. Y era un hombre mucho más bajo de lo que usted lo pintaba en el cine y no tenía realmente esa cosa
impresionante de gesto, de fiereza, de raza. Es la dirección y los ángulos de la cámara. Ahí está, la Sí, luz, y el alumbrado la y estas cámara y el talento y la sensibilidad. Yo quise mucho a Pedro, era como mi hermano, y a todos mis actores y a todas mis actrices. Yo he sacado a muchos en el cine que desgraciadamente fuera de mí no han podido continuar siendo lo que yo veía en ellos. Yo amo al actor y a la actriz y la considero lo más importante, que todo es importante, pero a ellos se les debe tratar como lo que son, lo que uno va a representar con ellos, ¿no? Pero además usted hacía un cine absolutamente desconocido, era un cine enteramente nuevo, era un cine mexicano 100%, los intérpretes eran mexicanos, la pareja no podía ser más mexicana, Dolores es una belleza mexicana 100%, Pedro era un hombre mexicano auténtico, Eso es lo que yo sabía. el paisaje, las canciones, la sustancia, todo lo que había ahí. Eso era todo lo que yo sabía y naturalmente yo quería meterme en lo que yo sabía y entendía. Viene después otra película importante, me parece que María Candelaria. En esa película usted consigue quizá el éxito más resonante hasta el momento de su vida. Cuando yo hice María Candelaria, me corrieron de la compañía por haber hecho una película de indios. Lo echaron de la compañía. De la compañía, sí señor, y perdí la amistad con Dolores del Río hasta que la película se exhibió con un éxito tremendo en Cannes. Hasta que no vino al Festival de Cannes, Sí. a usted le habían echado y no querían saber nada más del Indio Fernández. Y Exacto. luego resulta que en Cannes el éxito fue abrumador y resonante, y entonces me imagino que en México las cañas se tornarían en lanzas o al revés. No sé qué será eso, pero Sí, a mí no me volvieron sé. a llamar Sí. para trabajar con Dolores del Río y hicimos una tercera película. ¿Qué que fue? Las Abandonadas. Exacto. Después hicimos Bugambilia. Después pasó un poco de tiempo, nos peleamos, Dolores y yo. Ella se peleó conmigo, yo no me peleó con nadie. Pero ella me mandó al demonio, hizo unas incursiones en otras películas y entonces me volvió a llamar para hacer una obra española de don Gacito Benavente, La Malquerida. Antes de eso, ¿cuántas veces se ha casado usted, Emilio? Por voluntad nunca. Nunca. Por Siempre. la 45, la 45 de Democles sobre la cabeza, algunas veces. Me O gustó por- mucho la expresión la 45 de Damocles. Sí. Entonces, ¿cuántas veces le empujaron a usted así con el col en la nuca para ir a la vicaría? 2 veces. 2 veces, no fueron tantas, ¿no? No, bueno, la gente se supone que son matrimonios, pero no son. Ajá. Muy bien. ¿Usted ha vivido entonces con cuántas mujeres importantes en su vida? Todas. ¿Eh? Todas son Todas, importantes. todas son importantes. Y yo les guardo un... Pero usted no ha vivido con todas, Emilio, vamos a ser un poco formales. No, de las que a mí me tocaron Ah. en Ristre. Pero las que le tocaron fueron muchas, por lo visto. Pues un día tenía yo ahí recuerdos de algunas fotografías y me hacían una entrevista así, poco más o Ajá. menos como esta. El señor Paco Malgesto. Sí. Y me dice, ¿y esta fotografía? Pues yo no le podía decir, digo, pues mira, son aves de paso. Ay, ay, ay. Las Abandonadas, Bugambilia, Pepita Jiménez, La Perla Enamorada, Río Escondido, Maclovia, Salón México, Pueblerina, Pueblerina. La Malquerida, Duelo en las Montañas, Di Torch, Víctimas del Pecado, Un Día de Vida, Islas María, Suave Patria, La Bien Amada, Acapulco, Tú y el Mar, Cuando Levanta la Niebla, La Red, Reportaje a Cuba, El Rapto, La Rosa Blanca, La Tierra de Fuego, La Pasionaria, Una Cita de Amor. Y creo que faltan, porque yo, los documentos que he podido encontrar acaban en 1958 esta relación, y me imagino que usted no está inactivo desde entonces. No, ahorita, por ejemplo, se están exhibiendo 2 películas con mucho éxito. Ajá. Usted sabe perfectamente bien que la vida tiene una evolución Sí. y los productores, más que nadie, siempre tienen una inclinación por ir al parejo con esa evolución y con los ciclos de... En otras palabras, estamos viviendo una época erótica, Sí, señor. que ha llegado hasta la pornografía, que es horrible y Ajá. es insultante y irrespetuosa. Sin embargo, a mí me obligaron, yo tuve que trabajar, e hice 2 películas, digamos, pero mexicanas. Una se llama La Choca, que es fuerte y una cosa muy interesante desde el punto de vista de dirección y de interpretación. Y la otra se llama Zona Roja, que es la vida, y está anunciada muy inteligentemente
porque es la verdad. La vida diurna de las mujeres nocturnas es cómo viven ellas. Bien, y volviendo al cine clásico del Indio Fernández, ese cine que ha entrado en las filmotecas, en las antologías, en las historias, el cine que todos conocemos, ¿qué considera usted que es lo más importante que ha aportado usted a la expresión cinematográfica? Nada. No me No, diga no eso, no sea aportaba usted nada. tan modesto. No, digo la verdad, no, porque el cine tiene tal fuerza, tal cosa que lo que haga uno, por bien que esté hecho, no es lo suficiente de lo que debe ser. Usted ha hecho prácticamente el cine mexicano. Pues he ayudado en parte, ¿no?, a hacer algunas cosas de esas, pero yo sé perfectamente bien lo que yo podría hacer. Desgraciadamente estamos ahora en manos de gentes que lo saben todo y ordenan y no tienen tiempo ni para leer ni para escoger. Ni para saber quién es quién. Ya nada más son mujeres, hombres los que están vendiendo. Es una especie de comercio. ¿De cuál de estas películas se siente usted más orgulloso o más contento? ¿En cuál de ellas cree usted que ha logrado expresarse mejor? Yo a todos les tengo mucho cariño. Tengo cierta pena con las películas y con las gentes que han trabajado conmigo, a quienes yo les agradezco muchísimo toda su colaboración, pero yo sé que son atisbos nada más. Usted hizo incluso una película basada en una obra de Steinbeck. Sí, señor. Era una fábula que la escribió él, que se la contaron cuando hizo él una obra en el Mar de Cortés. Esa fábula se llama La Perla de la Paz. Fue la perla, trabajamos los dos. Él quería escribirme a mí una cosa. Yo sabía bien que no le podíamos pagar a él lo que él podía decir. Yo no quiero dinero. Yo quiero hacer una película chiquita contigo. Pues ya la tenemos y le dije yo de la perla. Y trabajamos un mes en la adaptación y era página y media la adaptación. Luego él me escribió una carta, dice, me piden la novela, me dejas que la copie de la película porque no existe. Fue muy amigo mío, fue un gran hombre de quien yo aprendí muchísimo y me había invitado a que escribiéramos algunas cosas sobre México. Para usted el cine es lo más importante del mundo, de la vida. Sí lo es, porque no encuentro una cosa más grande, porque el cine debe estar en función no solamente de divertir, sino de guiar, de elevar, educar y no de generar como actualmente está sucediendo con el cine del mundo. El cine tiene para mí un compromiso enorme. A mí la censura no me preocupa, porque la censura es buena. A mí lo que me preocupa es la indiferencia de los gobiernos que no se dan cuenta de la fuerza que tiene el cine para usarlo como educación. Una operación, digamos, de lo que sea, del cerebro, de los ojos, fotografiada, a todos los estudiantes se les puede pasar eso 1000 veces y eso puede ser mucho más instructivo y más fácil de compenetración para el estudiante que lo que le pueda decir un profesor en un aula. ¿Usted piensa entonces que el cine desde el punto de vista educativo no ha sido todavía utilizado? Jamás. Vamos a ver, Emilio. El terreno de las definiciones es siempre un terreno en cierto modo estéril, peligroso y probablemente no lleva a ninguna parte. No vamos a pedirle una definición, vamos a pedirle un poco una declaración de fe. ¿Qué es para usted el cine? ¿Qué significa el cine? ¿Qué es el cine? ¿Qué siente usted por el cine? La obligación más grande de usarlo bien, señor. ¿Usted lo ha usado bien? No, he tratado. He llegado hasta ciertas cosas nada más de decir una historia, pero han resultado en cierta forma como que representan parte del pueblo y se dan cuenta de que sí, ahora el cine que se puede usar como reproche, porque tiene una fuerza enorme, no me parece, no sé cómo decirle a usted, porque es muy fácil reprochar y acusar y todo ese tipo de cosas y usar el cine así como eso. Mire, John Steinbeck, estando conmigo, él estaba muy preocupado por las cosas que pasaban en Estados Unidos, cosas que yo no entendía, porque no vivía allá, pero él me decía. Entonces él escribió para orientar al gobierno de una
metamorfosis que existía que estaba sucediendo con las juventudes. Y entonces él escribió Al este del Edén. Y se hizo la película, estupenda, pero en lugar de orientar al gobierno, provocó una invitación a todas las juventudes del mundo a ser como el personaje ese. Y en lugar de hacer bien, hizo daño. Es una de las secuelas que tiene el cine, el mimetismo, ¿no? Sí, señor. Esa especie de necesidad que despierta en la gente de copiar lo que ve. Ese es el momento que vivimos en todas partes del mundo. Y en México, por ejemplo, nosotros somos los copiadores o copistas, como usted quiere decirle, imitadores más malos. Porque todo lo que lo imitamos, lo degeneramos, los hemos degenerado. Nosotros hemos estado perdiendo ya las características raciales, sentimentales de nuestra raza, de nuestras juventudes. No solo en México, el fenómeno es mundial. Yo pienso que en todas partes a donde ha llegado el cine más poderoso, naturalmente las gentes han procedido a vestirse como las estrellas de esas películas importantes, a peinarse como ellas, a hablar como ellas, a fumar como ellas. Se ha copiado todo, hasta el gesto. Y el cine, desgraciadamente, ha provocado todo eso, ha hecho todo ese daño. Pero el cine, que yo lo considero como un hipocampo, porque es un hombre el cine, y el hipocampo es el único ser masculino que tiene niños. Este cine tuvo una niña, y una niña de cascos muy finos, que se llama la televisión. Y esa se ha metido a los hogares de todo el mundo y ha degenerado las mentes y los gustos de todos los niños y hasta de las mamases. Bueno, pero usted habla de la televisión como tal, ¿o habla usted de los productores de telefilmes para la televisión? No sé a quién, pero la televisión se ha tragado en muy poco tiempo todo el cine que se ha hecho en el mundo. Entonces hay que hacer más. Y hay que hacer un cine en Hollywood, por ejemplo. Usted va y hay estudios grandísimos que no hacen otra cosa más que películas para televisión, porque es el negocio más grande para ellos. Ya el cine para ellos en pantalla normal, sí. No les es tan provechoso como lo otro. Y estamos nosotros aquí ahora tragándonos todo el cine gringo que se hace allá, y ya nuestros mexicanos, por ejemplo, van a una tienda, así como digamos aquí el Corte Inglés o quién sabe qué cosas, y usted quiere buscar un juguete para un niño o un traje con un charrito, con un indito que va, puro cowboy, pistolas y todas esas cosas, ya, y no les gusta a los mexicanos ya. O sea que los niños de México también juegan con juguetes extranjeros. A extranjeros, y todo lo que saben, y todo además. Hay otro fenómeno ya terrible, que es la fotonovela. La fotonovela que tienen allí a los gringos, el Superman y toda esa cosas, y los niños son eso. No nos dan a nosotros, y el gobierno no controla eso. Tal vez tenga negocio en eso. Hombre, hombre. Usted en su cine nos ha dado, queriendo o sin querer, poesía. Estaba la poesía en los sentimientos más o menos elementales y sencillos de muchas de las gentes. Estaba la poesía en la riqueza de las imágenes, en la belleza del paisaje, en los enormes y hermosos cielos constelados de nubes que tenían un relieve que era verdaderamente impresionante. Nos ha dado usted poesía en esas canciones mexicanas que se escuchaban suavemente de fondo, casi como en el horizonte de la imagen. ¿Usted es un poeta? A mí no se me olvida, bueno, eso ya era, yo quería ser camarógrafo. Y yo veía el paisaje, veía todos los fenómenos de la naturaleza, el árbol, la nube, la tierra, el río, el mar. Y yo decía, todo esto conjuntamente es un cine superior. Pero recuerdo una frase de George Sadoul que me la dedicó a mí. Yo no sabía quién era George Sadoul, ni sabía que existía Francia, ni nada de esas cosas con eso del cine. Pero él dijo, el cine llegará a la altura del arte, del séptimo arte, como se le quiere nombrar, cuando incursione el poeta. Yo, por ejemplo, una ambición que yo tengo enorme es que yo sé interpretar poesía. Yo conocí a Federico García Lorca. Yo quisiera que me dieran
ya no digamos una de sus poesías, con un verso tendría yo para hacer una película con la poesía que él era como poeta, con el alma que él tenía para esta gente de España, del sur, cómo le interpretaba a él. Y eso no se puede hacer con comercio, se puede hacer nada más sintiéndolo a él y llevándolo. Pero aquí se me han ofrecido a mí ya varias obras de García Lorca y me quieren traer a gringos y a franceses para interpretar eso. Eso no se puede interpretar con extranjeros. Eso tiene que interpretarse con gente de aquí y del lugar, o con actores que puedan interpretar a esos Sería personajes. curioso el experimento y no existiría el peligro, querido Indio Fernández, de que nos saliese un García Lorca mexicano. Pero García Lorca, Pero García Lorca, sí señor. que se puede interpretar. Yo haría aquí una cosa, yo podría hacer... Lo de García Lorca no se puede transformar a otra No se- nacionalidad, no se ni a puede otra región. transportar, transferir. Sí. Eso tendría que ser de acá. Además, la estructura dramática, la sensibilidad de un director, de un realizador, es interpretar y poco a poco, porque se va haciendo una película escena por Anímese, escena. anímese. Yo me encantaría. Queremos ver esa película. Ojalá. Pero sí. hágala con gente de aquí, como dice. Sí. ¿Por qué le llaman a usted Indio Fernández? Mi madre es india pura, Kikapú, piel roja. Mi padre es mestizo, es mexicano. Era. ¿Su madre fue muy importante para usted? Yo estuve enamorado de mi mamá. Tanto que mi papá tenía celos de mí y me trataba mal. Me alejaba y yo le tenía celos a mi papá también. Para mí mi mamá era lo más hermoso que existía. ¿Qué recuerda usted con más cariño de su padre? Una vez mi ambición era tener el mismo grado que él para enfrentármele. Y una vez él con todo un regimiento no pudo tomar una loma porque había un nido de ametralladoras. Yo era mayor y me dijeron que si yo podía tomar. ¿Y qué cargo tenía su padre en ese momento? ¿Qué graduación? Él era teniente coronel, Y usted mayor. mayor, y muy joven, jovencito. Y yo tomé La posición. la posición y a mí me ascendieron a teniente coronel. Y entonces me le enfrenté a él y le dije, ya somos iguales. Y me metió un revés que caí y quise matarlo. Es que eran iguales, pero era su padre, Indio. Y me dijo, yo soy tu padre, no somos iguales nunca. Y no me habló por dos años. Hasta que un día llegó mi hijano Obregón y estaba mi tío, estaba mi papá. Y me llamó, que era presidente, el hijano Obregón, ¿cómo está mi teniente con él? Porque él me quería mucho. Y yo no se me olvida, yo le dije, me quité las estrellas, teniente con él son 2 estrellas. Y le dije, él me había ascendido, le dije, señor presidente, yo no quiero ser teniente coronel, yo quiero que me salude mi papá. La única vez que yo vi que a mi papá se le salieron las lágrimas. Y me la regresó. Emilio Fernández se emociona y no solamente se nota en el quiebro de la voz, sino que también las lágrimas están tratando de asomarse a los ojos de un hombre tan recio, tan bravo, de un charro tan duro, curtido en las revoluciones, hábil en el manejo del caballo, ágil en la pistola y supongo que en el cuchillo, aunque todo eso queda ya muy atrás y pertenece un poco a la prehistoria de este hombre brillante del cine mexicano, del cine hispanoamericano, del cine de las gentes de nuestra sangre y de nuestra estirpe. Porque esa es otra cosa que yo creo que usted entiende muy bien, y es que el cine de México y el cine sobre todo del Indio Fernández gustó aquí tanto porque lo entendíamos como una cosa que nos afectaba y que nos tocaba directamente. Donde se habla español está España. Y España para nosotros tiene una... Ya no quiero más. Bueno, yo entiendo que los españoles y los mexicanos estamos siempre en el mismo camino, Estaremos siempre, señor. en el mismo camino de la hermandad y de la amistad. Muchas gracias. Indio Fernández, muchas gracias por haber venido. Esperamos muchas películas más de usted. Muchas gracias.